Saludos cordiales, ingeniero Moreno, compañeros y compañeras. El día de hoy continuaremos con lo documentado en clases sobre el perfil del proyecto. A manera de introducción, dentro de la planificación de proyectos tenemos que entender qué significa proyecto. El proyecto se define como un conjunto de actividades que se relacionan de forma secuencial. Este proyecto nace de un problema o también de una necesidad. La finalidad es que se cree un conjunto de estrategias dentro de este proyecto. Los proyectos se caracterizan por ser temporales ya que tienen un inicio y un final establecido. Su propósito es lograr los objetivos estratégicos de la empresa. Si no se concluyen estos, no se podrá cumplir el proyecto. Dentro del perfil del proyecto hay que entender los dos enfoques, el sistémico y el sistemático. El enfoque sistémico busca cumplir los objetivos comunes. Es un conjunto de elementos que interactúan y están íntimamente relacionados entre sí. El enfoque sistemático es un conjunto de actividades que se desarrollan con una secuencia lógica. Se conoce como la metodología para poder realizar las cosas. Dentro del perfil del proyecto hay que entender los siguientes pasos. El primer paso es identificar el problema. Dentro del proceso de inicio, el grupo a cargo debe realizar la definición correcta del proyecto. De esta forma podrá establecer una visión general. En el proceso de la planificación se define la línea de acción requerida para alcanzar los objetivos organizacionales dentro de las siguientes etapas. Este proceso se desarrolla en plan de proyecto, a través de actividades iterativas y continuas que permiten recopilar información suficiente. Dentro de la ejecución está compuesta por aquellos procesos ejecutados para completar lo definido previamente en la planificación. Con los resultados obtenidos deberán compararse con lo planificado y la revisión de la línea base. Dentro de lo que es el monitoreo y el control, el principal labor será el rastrear, analizar y dirigir el proceso. Otra de las principales tareas es identificar cuáles son las áreas en las cuales se deben implementar acciones correctivas o preventivas para evitar problemas. Cuando se haya completado todas las actividades, se entra un proceso de cierre. Dentro de este proceso, el grupo está encargado de concluir si este proyecto terminó de forma concreta o casos especiales los cuales crearon un cierre prematuro. Los pasos para poder planificar los proyectos son: primero, definir la estructura del desglose del trabajo, definir los recursos que van a necesitar las actividades, definir los costos y finalmente definir el cronograma base del proyecto. Para poder definir los EDT, hay que entender que estas son descomposiciones jerárquicas de alcance total del proyecto en paquetes de trabajo. El paquete de trabajo agrupa un conjunto de actividades, los cuales deben ser programados, estimados, seguidos y controlados, tanto por los costos como el tiempo empleado en cada actividad. Dentro del EDT, cada nivel representa una definición más detallada del proyecto y va a finalizar cuando se asigna a cada nivel una cuenta de control. El proyecto se define a través de un objetivo general y este objetivo general deberá obtener 3 objetivos específicos. Dentro de cada objetivo específico se desglosan las actividades o las estrategias que nos permitirán cumplir. Deben ser al menos 5 estrategias o actividades para poder entender que este objetivo es válido. Si revisamos al detalle, el segundo objetivo específico no cumple con lo establecido de las 5 actividades mínimas. Por lo tanto, es un objetivo no necesario. Al analizar, puede ser que este objetivo específico de ser puntual en sí sea una estrategia para lograr otro objetivo específico. Para poder definir los recursos, tenemos que estimar los tipos y las cantidades de recursos necesarios por actividad, tales como materiales, personas, equipos o suministros. Existen 5 tipos de recursos. El primero de ellos son los humanos, equipo de personas con conocimientos y destrezas, tales como los gerentes, contadores, operarios, supervisores y técnicos. Los recursos materiales son aquellos bienes tangibles de propiedad de la empresa y son como el espacio de trabajo, las computadoras, la impresora. El equipamiento es un conjunto de cosas o equipo que se proporciona a una persona o que se equipa a una persona. Son las maquinarias, herramientas y los vehículos. Los recursos financieros son aquellos recursos propios, ajenos, de carácter económico y monetario, y se traducen a dinero en efectivo,
aportaciones de los socios o acciones y las utilidades. Finalmente, los recursos tecnológicos son aquellas herramientas auxiliares en la coordinación de otros recursos. Para definir los costos, hay que estimar el costo de todos los recursos a realizar con el fin de obtener el presupuesto general del proyecto y así proyectar los flujos respectivos. Ciertos recursos se calcula por hora y para ahorrar tiempo se toma en cuenta el valor del mercado, como el Internet, que la hora es 70 centavos. También se puede realizar los costos estimados a través de la hora de trabajo del empleado, que en realidad son $3.20 cada hora. Por último, se puede calcular el costo por su uso. 20 hojas de papel bond son 40 centavos, detallando que 2 centavos por hoja. Los costos tienen 4 tipos: los costos variables, costos fijos, costos directos y costos indirectos. Los costos variables se caracterizan porque dependen del volumen de producción, es decir, el costo de materia prima varía, mientras que más zapatillas se producen, se requieren más tela o pasadores. Los costos fijos no cambian el volumen de producción, es decir, no varían. Un ejemplo es el alquiler. Independientemente del volumen de producción de una empresa, el alquiler se pagará fijo. Los costos directos se pueden atribuir directamente al proyecto, tales como los costos de viaje para proporcionar exclusivamente un producto. Los costos indirectos son aquellos que benefician a varios proyectos. Para poder definir un cronograma, tenemos que hacer una lista de todos los terminables de un proyecto. El cronograma en sí es una descomposición de trabajo dentro de un cálculo de tiempo y tiene una fecha de inicio y fin. Los cronogramas permiten la gestión del tiempo, la gestión de los costos y la gestión de los recursos. Dentro de un cronograma se compone tanto por secuencias y por holguras. Las secuencias se definen a través de actividades predecesoras, actividades sucesoras y relaciones lógicas. Las actividades predecesoras son aquellas actividades que deben ejecutarse con anterioridad al inicio de la actividad en cuestión. Las actividades sucesoras, por otro lado, son actividades que deben ejecutarse posteriormente al terminar la actividad en cuestión. Las relaciones lógicas son relaciones de las actividades de acuerdo a la continuidad y orden que deben cumplir. Para poder establecer qué tipo de secuencia vamos a dar a nuestras actividades, existen dos tipos: el método de diagramación por precedencia y el método de determinación de dependencias. El método de diagramación por precedencia es una técnica de nodos que vincula las relaciones lógicas en secuencia. Este método tiene en sí 4 formas de secuenciar las actividades. De final a inicio, establecemos que la actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Un ejemplo es la ceremonia de graduación, que es la actividad sucesora, no puede dar comienzo mientras no se haya presentado la monografía, es la actividad predecesora. De final a final, es cuando una actividad sucesora no puede finalizar hasta que se haya concluido una actividad predecesora. Es necesario terminar de redactar un documento, la actividad predecesora, antes de que pueda finalizar su edición, lo cual se conoce como su actividad sucesora. De inicio a inicio es cuando una actividad sucesora no puede comenzar hasta que se haya comenzado una actividad predecesora. Un ejemplo es nivelar el cemento, que es la actividad sucesora, no va a poder empezar antes de comenzar a verter los cimientos, que es la actividad predecesora. Finalmente, de inicio a final, es una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que la predecesora haya comenzado, tal como el primer turno de vigilancia de la seguridad. Por otro lado, el método de determinación de dependencia se desarrolla a través de 4 formas. Las dependencias obligatorias son aquellas que por la naturaleza del proyecto no pueden aplazarse, tales como la imposibilidad de continuar con el ensamblaje de un carro sin la obtención de las licencias. Las dependencias discrecionales son aquellas que deben ser gestionadas de forma rápida y dejar de lado las secuencias documentadas. Las dependencias internas son aquellas que se ven afectadas por sucesos externos. Finalmente, las dependencias externas son aquellas que están dentro del control estricto del equipo de proyecto.
Para poder entender las holguras, definamos qué son. Estas se definen como una cantidad de tiempo que puede demorar una actividad sin que afecte la fecha de conclusión total del proyecto. Las holguras se dividen en tres tipos, en total, cero y libre. La holgura total es aquel tiempo que está disponible para ya sea atrasarse en su fecha de inicio o bien alargarse en su tiempo esperado de ejecución. La holgura cero es aquella cuando llega a su punto que es igual a cero que se debe establecer las rutas críticas con la finalidad de poder manejar las holguras. Finalmente, la holgura libre es aquella cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad del cronograma dentro de un mismo camino. Para poder definir las holguras, tenemos que determinar primero la secuencia de las actividades, la duración de las mismas. De ahí, determinar las fechas de inicio temprana y fin temprana. Determinar las fechas de fin tardío y de inicio tardío. Siguiente, hay que determinar si la holgura es cero o total. Finalmente, definir las holguras libres. Para concluir, podemos determinar lo siguiente. Un proyecto puede finalizar cuando se alcanzaron los objetivos planteados, cuando el proyecto no está programado para cumplir los objetivos estratégicos y en el caso de extinguirse la necesidad que originó el proyecto. En el caso que el proyecto no pueda alcanzar los objetivos planteados, se deben reformular los objetivos o buscar un proyecto que permita lograr el propósito planteado. Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad de un paquete de trabajo. El cronograma permitirá conocer el inicio y el fin de forma general y detallada de cada una de las actividades del proyecto y de esta forma poder manejar sus secuencias y sus holguras. Muchas gracias por su atención, esperamos haber cumplido sus expectativas. Hasta una próxima ocasión.